Bueno, muy buenas tardes. Nos reunimos hoy nuevamente para otro webinar de tópicos de interés en cardiología. La idea es cada vez desarrollar actividades y temas que sean de interés para todos nosotros. Y en este orden de ideas, el día de hoy nos acompaña el doctor Pablo Felipe Amaya, quien es neurólogo vascular de la Fundación Valle de Lili y es profesor de la Universidad ICESI, con el tema interesante y bastante relevante que es el inicio de la anticoagulación después de un ACV. Les recuerdo que durante toda la conferencia ustedes pueden presentar sus preguntas. Al final de la actividad ustedes reciben un certificado de asistencia virtual y la conferencia grabada la encuentran en el canal institucional de YouTube para que la puedan repetir según su necesidad. Doctor Amaya, nuevamente bienvenido, ahora como conferencista, y el auditorio es suyo. Muchísimas gracias, doctor Juan Esteban, como siempre, por la invitación. Es todo un placer para nosotros estar acá presentando los temas de interés para estos seminarios. Siempre es un gusto compartir con el grupo de cardiología y tener este espacio y con todas las personas que están conectadas. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se está viendo. Perfecto. Entonces, vamos, si usted está de acuerdo, doctor Juan Esteban, a iniciar con la presentación. Por supuesto. Entonces, discutiendo con el doctor Juan Esteban Gómez, un tema que nos atrae a los internistas en general, cardiólogos, neurólogos, siempre es hablar de cuándo iniciar anticoagulación. Es un tema que es confluente y por eso pues lo voy a presentar desde la perspectiva del neurólogo. Estos son mis conflictos de interés. Específicamente para esta presentación no he recibido ningún honorario ni tengo un patrocinio en particular que declarar. ¿Cuáles son los objetivos primarios? Mirar escenarios de la práctica clínica con casos de la vida real. Las imágenes y los casos que les voy a presentar son anónimos, pero son pacientes que hemos tenido en conjunto en la Fundación Valle de Lili. Las imágenes son de nuestros pacientes y los usamos como un método de aprendizaje porque finalmente los que nos han enseñado muchas veces en estas situaciones son ellos, para mirar cuándo pacientes que tienen indicación de prevención secundaria con anticoagulación, en el caso del ACV isquémico, que será el primer tema, cuándo iniciar anticoagulación de nuevo en un paciente que ha tenido un ACV isquémico y posiblemente cardioembolismo, otra causa que indica terapia anticoagulante como prevención secundaria. Hablar un poco de ACV presencia anticoagulación muy rápidamente, que también es una situación que no es frecuente, pero a veces nos vemos llamados de aquel paciente que es adherente, pero tiene un nuevo evento isquémico a pesar de la terapia médica. ¿Cuándo retomar la anticoagulación posterior a un ACV hemorrágico? Que tal vez es el tema donde más me voy a extender y me parece más interesante porque finalmente es el mayor reto, que es estar en una dicotomía de cuándo prevenir el embolismo pero disminuir el riesgo, y finalmente presentar un modelo de estrategias multidisciplinarias. Entonces, para empezar, les quiero presentar un caso clínico, una de nuestras pacientes de 78 años de edad, femenina, diestra, que ingresa con un ranking modificado de 1. Como ustedes verán muchas veces en la charla y cuando leen artículos, vamos a ver esta escala. Entonces, para aquellos que no están muy familiarizados, es una escala de funcionalidad que tiene 6 puntos, es fácil de aplicar, que muchas veces se ha usado y en la literatura médica desplazado el Bartel por ser más fácil de aplicar, en la cual el puntaje 0 es un paciente que está asintomático, 1 que tiene una discapacidad que no es importante y no interfiere con las actividades de la vida diaria, por ejemplo, alguien que tiene una parestesia en la cara o en la mano no dominante, pero vuelve a hacer su vida normal. 2 es discapacidad leve, que el paciente es capaz de realizar todas las actividades de la vida diaria, pero no de igual forma como estaba antes. Entonces, por ejemplo, tiene alguna dificultad para hablar, una ligera pérdida de fuerza en la mano no dominante. 3 es discapacidad moderada, necesita ayuda para algunas tareas, por ejemplo, las mujeres para colocarse el brasier, los hombres para afeitarse, puede caminar por sí mismo fuera de casa. Una escala 4 es aquel paciente que tiene una discapacidad que ya es grave, que necesita apoyo para caminar, pero que se puede desplazar solo de una habitación a otra.
5 es discapacidad grave, son los pacientes que están postrados, que pueden estar incontinentes y necesitan cuidado permanente, y 6 es muerte. Con esta valoración nosotros definimos qué terapias pueden ser objeto del paciente, y ustedes verán no solo en lo agudo, sino en lo crónico. ¿Qué antecedentes tenía este paciente? Hipertensión arterial, dislipidemia y una arritmia cardíaca, pero no conocían exactamente cuál. Venía recibiendo losartán 50 miligramos cada 12 horas, atorvastatina 40 miligramos en la noche, aspirina y colágeno. La última vez que la vieron bien fue el 12 de agosto, cuando se acostó a las 10 de la noche, y el día 13 de agosto se levanta a las 6 de la mañana y la encuentran con disartria y con hemiparesia derecha, por lo que consulta. Al ingreso encuentra una tensión arterial normal, siempre hacemos una glucometría para descartar el gran imitador que es la hipoglicemia en 123, y tiene una escala del Instituto Nacional de Salud para ACV de 12 puntos, que esto nos sitúa en esta escala como una ACV moderado. Cuando hacemos la tomografía, vemos que no hay sangre, llamativamente está hiperdensa la arteria cerebral media, lo que nos indica una posible oclusión proximal, y en recientes estudios han mostrado que posiblemente esa hiperdensidad también nos sugiere un trombo fresco y un trombo rojo, en el cual tal vez en retriever es mejor que hacer aspiración. Tenía un aspects de 6, tenía algunos cambios hiperagudos, y cuando hacemos el angiotomografía vemos que aquí una de las radiólogas muy amablemente nos pone el signo de la flecha, vemos que nos llena con contraste la carótida y que tiene unos buenos vasos colaterales, o sea, tiene cómo defenderse de la penumbra. Cuando hacemos las secuencias de perfusión, vemos en el volumen el core del infarto y un gran área de penumbra. Un core pequeño de 10 mililitros, penumbra 65 con un buen índice. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿qué tratamiento ofrecer? ¿Trombolisis, trombectomía más RTPA o manejo conservador? En este caso, como no es el objeto de la charla, les adelanto que la paciente, como era una ACV del despertar y no teníamos hora cero conocida, la llevamos a una trombectomía. Aquí el doctor Rosero en un lateral nos muestra la arteria carótida, que tiene un flujo distal muy escaso. Aquí vemos la arteria oftálmica, y posteriormente, después de hacer 2 fases de trombectomía, se logra un flujo TICI2B. Miren cómo se recupera la arteria carótida y tiene un flujo bastante adecuado, y aquí el doctor muy amablemente nos tomó una foto y vemos cómo está el trombo que está ocluyendo el vaso. A las 24 horas se hace una imagen de control en la cual no vemos mayores cambios, un poco de hiperdensidad, que es extravasación del contraste, pero sin deterioro clínico de la paciente. En resumen, fue una paciente que llegó con una ACV del despertar, a los 26 minutos de haber tenido los síntomas ingresó, se hizo rápidamente una imagen y en menos de 2 horas y media ya estaba en INGLE. Egresa con 2 puntos, con una ACV leve, y a los 3 meses tiene un ranking modificado de 1. Durante la estancia hospitalaria se documenta que efectivamente esa arritmia cardíaca era fibrilación auricular, que parece que no había sido tenida en cuenta para prevención secundaria. Entonces la pregunta de nosotros es, en este momento, ¿qué hacemos? Anticoagulamos, uso de anticoagulantes directos, empezamos warfarina, clopidogrel más ASA, llamamos a un amigo, le pasamos interconsulta a cardiología o a clínica de anticoagulación, y esa pregunta pues se las dejo para que la hagan en sus casas. ¿Ustedes qué harían en ese escenario clínico? Recordemos, es una paciente para que miremos al final cómo la vamos a tener, de 78 años, buena funcionalidad, que no tenía comorbilidades mayores que la pongan en riesgo de sangrado, si era hipertensa, y que sale con una ACV menor. Entonces, ¿qué le haríamos de terapia? Y adicionalmente la otra pregunta muy importante, ¿cuándo iniciamos el tratamiento? A las 24 horas del evento. Recordemos que por recibir terapia de reperfusión no se contraindicaría porque no hicimos trombolisis. Depende de la extensión del infarto, vamos a esperar 2 semanas o la mandamos a consulta externa y que allá defina. Sabemos que la fibrilación auricular es una epidemia cardiovascular muy importante, es la segunda causa más común de ACV, y sobre todo miren esta gráfica cómo la relación entre el valor de NIH, que nos muestra la severidad del ACV, tiene una correlación con el Chaos-Bax, es decir, entre más factores de riesgo, seguramente mi paciente, entre más sea mayor y tenga más comorbilidades, no solo tiene más riesgo de ACV, sino de hacer un ataque cerebrovascular severo que sea potencialmente mortal o discapacitante. Y a medida que pasan los años, miren cómo la clasificación del TOAS, los eventos mayores cardiovasculares van cobrando
mayor relevancia, los eventos criptogénicos van disminuyendo y asimismo vemos cómo esta prevalencia de FA en Estados Unidos también, cómo va subiendo. Más o menos aquí en los conservadores decían que más o menos aquí van a tener unos 3,5 millones de pacientes nuevos y cómo este era el peor escenario. Y actualmente pues lo que tenemos es que los pacientes con FA que han sufrido una ACV deberían recibir anticoagulación, preferiblemente anticoagulantes directos. Aquellos que no tengan, por ejemplo, una fibrilación auricular valvular, pues se deben todavía considerar para agonistas de vitamina K. Y sabemos que usar antiagregación no disminuye el riesgo de tener nuevos eventos embólicos, pero sí aumenta el riesgo de sangrado. Más o menos hacia el 2006 todavía estábamos revisando esto, pacientes anticoagulados que recibían clopidogrel o que estaban con anticoagulación, y aquí tenían doble antiagregación y la terapia anticoagulación oral, y lo que se ve es que efectivamente los pacientes anticoagulados tienen una mucha mayor prevención, y por esto actualmente pues no recomendamos usar terapias de antiagregación para prevenir embolismo. ¿Qué hemos encontrado en Colombia? Esto del grupo del doctor Hernán Bayona de la Fundación Santa Fe, que mira cómo por edades, y vemos cómo en edades inicialmente el cardioembolismo puede ser el 19%, pero en su serie en mayores de 45 años sube hasta el 44%, por lo tanto cada vez buscamos más los embolismos y cada vez los vamos a encontrar más. Para ya entrar en detalle entonces, ¿cuándo iniciamos anticoagulación en fibrilación auricular no valvular? Desafortunadamente ningún estudio lo ha mirado en la fase aguda, que es la fase intrahospitalaria. Usualmente nuestros pacientes no duran más de una semana hospitalizados, tenemos una media de 5 días de hospitalización, y esa pregunta pues no nos la resuelven los estudios porque no se han incluido pacientes. Y si miramos los estudios pivotales de los DOACs como el Aristoteles, el RELY, Rocket y Engage, los pacientes solamente Apixaban incluyó pacientes en menos de 7 días y los pacientes que fueran ACV severos se excluyeron durante los primeros meses de aleatorización. En algunos estudios se ha planteado un inicio temprano y se comparó warfarina con rivaroxaban. Se hizo un estudio en el cual en esta fase 2 se incluyeron pacientes para rivaroxaban, para warfarina con un IR terapéutico de 2 a 3 y se incluyeron pacientes que tuvieran una ACV con menos de 1/3 de la arteria cerebral media, menos de la mitad de la cerebral anterior o cerebral posterior o cerebeloso, y se hizo un reinicio de anticoagulación en menos de 5 días. Se excluyeron pacientes que hubieran tenido transformación hemorrágica con hematoma parenquimatoso tipo 1 o 2, que ya más adelante les mostraré una gráfica para tener otro concepto muy importante que son los grados de transformación hemorrágica, y se hizo resonancia a las 4 semanas. Ellos que buscaban mirar si los pacientes no habían tenido nuevos eventos vasculares mayores, un compuesto de ataque cerebrovascular o muerte, y también miraron la hemorragia intracraneal, viendo que cada grupo hubo un evento isquémico silente en la resonancia y todas las nuevas hemorragias intracraneales fueron transformaciones asintomáticas, viendo que obviamente empezar reducción de hospitalización al usar rivaroxaban comparado con los pacientes que tuvieron anticoagulación con warfarina. Entonces, en este escenario vemos que incluso hay grupos que lo inician de manera muy temprana. Y al mirar otros, como por ejemplo si hubo hematomas con efecto de masa, se vio que no fue mucho más frecuente con rivaroxaban, sí con warfarina, pero esto no fue estadísticamente significativo. Los infartos hemorrágicos, que fueron pequeños, sí fueron más frecuentes en rivaroxaban, pero a pesar de anticoagulación temprano, hubo recurrencia dentro de las siguientes semanas que no fue muy significativo. Entonces, en este momento, al final de todo este compuesto, lo que concluimos es que no hubo un poder significativo suficiente para demostrar que hubiera un beneficio claro de anticoagulación temprana. Entonces, hasta ahora sabemos que sí hay que anticoagular. ¿Qué tan pronto? Parece que de manera muy aguda en los primeros días no es muy necesario. El método que más utilizamos y el método que más se ha popularizado es el recomendado desde el 2016 por las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, en los cuales nos hablan de la regla del 3, 6 y 12 o la ley de Diner por el doctor Hans Diner, que fue el que la propuso, donde nos dicen cuándo iniciar la anticoagulación oral, y ellos mencionan
Si el paciente tuvo una IT o una ACV en el cual excluimos hemorragia intracraneal por tomografía o resonancia y fue una IT, se puede hacer un día después del evento. Si el paciente tiene una ACV leve con un NIH menor a 8, el paciente tiene un infarto pequeño, tiene un alto riesgo de recurrencia, por ejemplo, que tenga un trombo en el ecocardiograma, que no necesite vías alternas de alimentación o ser llevado en arterectomía, es un paciente joven con riesgo y con presión arterial controlada, menos de 130/80, se podría hacer 3 días después del evento agudo. Si el evento es moderado, podría el paciente hacerse una imagen al 6º día y al 6º día iniciar la anticoagulación. Pacientes con riesgo, siempre mirando riesgo-beneficio en ACV severos mayores de 16, que no tengan un NIH mayor, que el infarto no esté grande y no necesiten estas intervenciones, evaluar transformación hemorrágica al día 12 y al día 12 se podría iniciar anticoagulación. Entonces, como vemos, este es el modelo que casi todo el mundo usa de empezar muy rápido la anticoagulación, sobre todo sopesando riesgo-beneficio en una balanza, que el paciente tenga una ACV menor, que no tenga un infarto grande establecido, ni necesite intervenciones o tenga un alto riesgo de sangrado o hipertensión no controlada. Cuando le preguntamos a los expertos, se hace una encuesta en la Sociedad Europea de Cardiología y en la Sociedad Europea de ACV, en la ESO, y nos mencionan que 121 especialistas, 95% podían tener incertidumbres cuando había un contexto moderado. Parece que en los ITs y lesiones muy pequeñas todos estamos de acuerdo en iniciar pronto la anticoagulación, los ACV severos se difiere, pero ellos realmente decían que el 36%, sobre todo como usaban la regla de Wimmer, y 50% preferían usar anticoagulantes directos, definiendo IT con anticoagulación en menos de 3 días, el 78% incluso pensaba usarla desde el día 0, ACV leves en menos de 15 días, iniciar la anticoagulación, 71% en los primeros 15 días, ACV moderado en los 34% la usaban en los primeros 7 días y severo más de 20 días, y aquí miramos como IT es del que primero se inicia y al menos esperaban en los severos casi todos más de 14 días. Cuando se hace una actualización de las recomendaciones de la ESO en el Instituto Karolinska, vemos que más o menos ellos dicen que al día 4, según las consideraciones de RAF, se podría empezar anticoagulación en ACV leve, un infarto pequeño, menos de 1.5 centímetros, al día 7, cuando tenemos ACV moderado, y día 14 en ACV moderado con infarto grande. Esto quiere decir que es muy similar a la regla del 3, 6, y 12, esto es 4, 7 y 14, que a veces puede ser un poco más sencilla, pero pues como vemos no hay una diferencia muy significativa. Si usamos heparina bajo peso molecular sola o previo al anticoagulante, terapia puente, lo que dice que es la terapia puente previo a anticoagulantes podría no ser necesaria en pacientes con ACV y fibrilación auricular. Como vimos aquí, el tamaño sí importa, entonces por eso le trae esta imagen de resonancia de difusión de 3 pacientes. Este era un señor con FA que tenía una ACV cerebral posterior que había dejado secuelas. Aquí se empezó anticoagulación, hizo una recurrencia, un infarto lacunar muy pequeño. O sea que esto es una ACV leve. ACV moderado, este caso, fíjense que ya compromete un territorio subcortical más importante, el paciente tenía más o menos 10 puntos de NIH, y este es un ACV severo, desafortunadamente una paciente muy joven con una cardiopatía estructural, donde vemos que ya compromete más, casi 2/3 de la arteria cerebral media, un infarto bastante grande, donde posiblemente tendremos que evaluar y diferir. Entonces siempre es importante, porque a veces decimos, bueno, un paciente que tiene ACV, ¿cuándo lo anticoagulo? Pero es muy importante ver qué ACV, porque este posiblemente lo vamos a arrancar temprano, este lo vamos a dejar intermedio entre 6 a 7 días y este de 14 a muchas más semanas. Entonces siempre por favor revisen la imagen, revísenla con el radiólogo, revísenla con su neurólogo. Y aquí vamos a ver ejemplos. ¿Cuándo dicen ellos? Menos de 1.5 ACV mediano, lesiones corticales que pueden ser de vasos o territorios limítrofes y extensos, cuando hay una lesión completa de estas ramas, cuando hay más de un territorio, cuando hay lesión del cerebelo. Entonces aquí les traigo esta angiotomografía, miren cómo el territorio carotido a ambos lados está conservado, pero aquí escasamente se alcanza a pintar algo la basilar. Y miren, por ejemplo, este fue un muy desafortunado caso, un paciente que llegó
con un infarto establecido, tiene compromiso del puente, miren, más de 1.5 centímetros en el tallo, y tiene compromiso de ambos cerebelos. Es un paciente con una hipertensión de fosa posterior, que ya está haciendo hidrocefalia, en el caso que es muy devastador, y recordemos que la fosa posterior también tiene una evaluación diferente. ¿Qué nos dice la guía de la AJA? Muy importante, no beneficio de empezar de forma muy urgente anticoagulación. O sea, cuando nos llega nuestro paciente, está en urgencias, en la fase hiperaguda, no debemos tener un afán muy grande de iniciar el anticoagulante. No hay beneficio con un grado de evidencia. ¿Y esto desde dónde se desprende? De estos dos metaanálisis que miraron la eficacia de aspirina y heparinas de bajo peso molecular para disminuir el riesgo temprano, y vemos que realmente incluso al egreso le iba mejor a los del grupo de ASA que a los pacientes que usaban heparina, aunque son grupos muy pequeños. Y la diferencia de ranking modificado benéfico, que era de 0 a 2, en heparina versus ASA, pues no fue significativa, fue muy parecido. ¿Qué nos dice la American Heart Association entonces? ACV en el contexto de fibrilación auricular, razonablemente iniciar anticoagulación entre 4 y 14 días después del inicio de síntomas neurológicos. Esto va a depender del tamaño. Una buena regla, me parece, para aprendernos es la regla de Diner o usar las recomendaciones del Karolinska, que son muy similares. ¿Esto de dónde se desprende? De estos estudios de RAF que veremos más adelante, donde se veía que los pacientes que tenían ACV, AIT o embolismo sistémico, cuando se iniciaba anticoagulación oral, tenían buen desenlace en los siguientes 90 días, cuando se había iniciado la anticoagulación entre 4 y 14 días. O sea, y tenían un mayor riesgo cuando la anticoagulación había sido iniciada de forma muy temprana, en los 4 primeros días, aunque creo que AIT es una buena excepción. ¿Qué se relacionó con pobre desenlace? Tener un Charles-Bax elevado, como vemos, no solamente es un puntaje para ver si se anticoagula o no, sino para medir la carga vascular, los NIH altos, una C de gran tamaño y del tipo de anticoagulación que se usó. Cuando se usó rivaroxaban en los menos de 14 días, no se presentó transformación hemorrágica en los primeros 7 días, que ya lo habíamos visto. Y aquí vemos el RAF, entonces vemos aquí anticoagulación oral sola, terapia puente, terapia pacientes que no recibieron nada y la terapia sola con heparinas no fraccionadas. Entonces tenemos un riesgo de recurrencia agudo de 7% y de 3% a hemorragia intracraneal sintomática, o sea que en este caso vemos que a largo plazo va a ser más el riesgo de embolia que de sangrado, y va a ser mayor en los pacientes que tenían antagonistas de vitamina K, pero muy cerquita con los que hicieron terapia puente, mucho más bajos para los DOAC, que tienen menos riesgo de transformación sintomática, aunque el riesgo también es de tener mayor riesgo de ACV isquémico, como veremos más adelante. Ese es el precio que pagamos con los DOACs. Entonces, menor riesgo de sangrado con anticoagulación oral versus terapia puente. Por lo tanto, eso es algo que seguramente me gustaría discutir con el doctor Juan Esteban y con todos ustedes cuando usar terapia puente. Recurrencia ACV-NFA puede pasar, y es algo que los pacientes a veces nos preguntan: doctor, si tomo este medicamento, ¿no me vuelve a dar? Pero el riesgo no es cero, nunca va a ser cero, porque la comorbilidad, la triopatía no se van a solucionar. Más o menos es 1% al año en pacientes sin ACV previo y 2-3% al año con antecedentes de ACV previo. Aquí vemos un metaanálisis que recoge los estudios pivotales de los anticoagulantes directos, y cuando lo combinamos vemos que todos favorecen. Únicamente aquí endoxaban y rivaroxaban pues tocan la unidad. ¿Qué dicen las guías clínicas? No hay una recomendación clara de cómo manejar los pacientes con presencia de anticoagulación o cierre de auriculilla que tienen un nuevo ACV. ¿Qué nos recomienda la European Stroke Organization? Que hagamos una revisión de la adherencia del tratamiento, que puede ser una causa, y sabemos que en nuestros países el acceso a los medicamentos por el sistema de salud puede ser difícil, y a veces la adherencia está con una barrera de este tipo. También mirar la dosis prescrita. En varios pacientes que se ha documentado embolismo en presencia de anticoagulación tienen dosis subterapéuticas que a veces se usan en el contexto de un ACV extenso que se quiere anticoagular y se quedan con la dosis, o se ha hecho algún ajuste sin tener criterios. Entonces siempre debemos revisar si realmente el paciente debe tomar esa dosis,
o en caso que el paciente tenga anticoagulantes que generan algún efecto secundario, pensar en cambiarlos. Uso de aspirina concomitante anticoagulación no está recomendado, parece no disminuir el riesgo. Tendríamos que ver, por ejemplo, si hay una enfermedad carotidia, si se beneficiara más de endarterectomía o stent que de anticoagular. Y aquí vemos en este estudio que los pacientes tomando anticoagulantes orales, aquí lo vemos, tienen un mayor chance, un 30% más de chance de hacer ACVs isquémicos, pero un 30% menos de sangrado. Como vemos aquí, esto casi a 1,3 y esto es 0,7, o sea que tenemos 30% más de chance de tener un evento isquémico, pero 30% menos de sangrado, o sea que vamos a sopesarlo y de pronto es importante saber cuál es mi riesgo embolígeno y cuál es mi riesgo de sangrado para sopesar, porque ganamos seguridad, pero disminuimos eficacia. Entonces sabemos que los DOACs pues vamos a tener menos sangrados intracerebrales, pero vamos a tener una mayor incidencia de isquemias cerebrales. Y sobre todo en este estudio, cuando se recogieron, esto fue una base de datos administrativas, curiosamente los pacientes que recibían DOACs eran pacientes que tenían menos riesgo vascular, o sea, los pacientes de más riesgo estaban con warfarina. Y posiblemente la mayor severidad en warfarina tenía que ver con mayor edad y prevalencia de riesgo cardiovascular. Y en pacientes que consumieron ambos medicamentos, posiblemente que estuvieron tanto en warfarina como directos, había un mayor riesgo porque podía tener alguna resistencia, que fue lo que generó cambio. Y en anticoagulación con DOACs no es consistente, porque pues posiblemente los pacientes cuando dejan de tomar el medicamento pierden rápidamente el efecto, mientras que los pacientes con warfarina podrían tener por su vida media como una sobredosis compensatoria, o incluso si suspenden o tienen mala adherencia, pues tienen cierto efecto de seguridad, y adicionalmente pueden tener más seguimiento estrecho por el riesgo de la labilidad. A veces ajustamos más INR. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro hospital? Cuando hicimos con el grupo de clínica anticoagulación, revisamos los registros de cada uno de los servicios de mayo del 2018 en un año hasta abril de 2019. Tuvimos 275 casos de ACV. De esos, el 5% eran pacientes que venían tomando anticoagulantes. La mayoría de ellos, el 78%, era por fibrilación auricular. Venían tomando diversos y casi todos tuvieron ACVs leves, no fueron muy grandes, y esos pacientes ingresaron 78 en ventana de trombolisis. Algunos que tenían oclusión proximal fueron llevados a trombectomía, y tenemos un caso anecdótico que ingresó en ventana, estaba tomando dabigatran, se pudo poner el agente reversor, se trató con idarucizumab y el paciente pues tuvo un buen desenlace. La mayoría de estos pacientes tuvieron un ranking favorable, que lo medimos como un ranking de 0 a 2 al egreso. Ahora quisiera presentarles el segundo caso, 69 años, procedente de Cali, llega con 1 hora de síntomas de afasia y pérdida de fuerza en miembro superior derecho. Ingresa hipertensa con 198-129 al sitio de primer nivel y la remiten con diagnóstico de crisis hipertensiva. Entonces esto es algo que me parece muy importante, porque la paciente no tenía una crisis hipertensiva, lo que tenía un evento cerebrovascular. Cuando tengo oclusiones proximales puedo tener elevaciones muy importantes de la presión arterial, pero no debemos olvidar que el diagnóstico que prima es paciente con déficit súbito y síntomas focales en el examen clínico, tiene un ataque cerebrovascular hasta que no se demuestre lo contrario, porque a veces con este diagnóstico de crisis hipertensiva nos relajamos, pensamos en controlar la presión y pues seguramente puede tener un evento mayor. Esta paciente tenía hipertensión. Hace 8 años había tenido una ACV que al parecer no dejó secuelas neurológicas, y fibrilación auricular, que se había diagnosticado y había recibido durante algunos meses rivaroxaban, que suspendió por no disponibilidad del medicamento en su servicio de salud. Aquí ingresa y le habían puesto que ya había hecho crisis de hipertensión arterial, y adicionalmente la paciente pues se había diagnosticado una FA de no, pero no se estaba tratando. Cuando ingresa tiene un ACV moderado, un NIH de 10 puntos, y en el TAC no vemos sino las cicatrices antiguas de su evento embólico anterior, que había sido de fosa cerebral posterior, con un ASPEX de 10, y en este caso consideramos que era una paciente que no estaba recibiendo el anticoagulante, que estaba en ventana terapéutica, se tromboliza con RTPA, no tenía oclusión proximal, se controla la presión arterial
menos de 185, 110 antes de la trombolisis, y vemos que efectivamente tiene una aurícula muy enferma y se pide un TAC de cráneo simple de control después de la trombolisis, y aquí vemos que hay una lesión hiperdensa en el tálamo compatible con un área de transformación hemorrágica. Esto sería un área de transformación hemorrágica a distancia porque la clínica era una arteria cerebral media izquierda. Entonces, en ese caso, vamos a ver que los pacientes que tienen alteraciones vasculares, que tienen alteración de la barrera hematoencefálica, van a generar más riesgo de transformación hemorrágica, sobre todo aquellos que tengan oclusión de gran vaso, cardioembolismo, o sea que per se tener FA y tener fenómenos cardioembólicos nos predispone a tener más riesgo de tener transformación hemorrágica, y aquellos pacientes que reciben terapia de reperfusión. Como desde el estudio NINES en el 95 sabemos que el beneficio de la trombolisis es alto, pero el precio que se paga es que se aumenta la transformación. ¿Cómo la medimos? Hay varias clasificaciones. Está la de ECAS, donde decimos que hay un infarto hemorrágico tipo 1, donde hay un leve hiperdensidad, que son más petequias confluentes, un infarto hemorrágico tipo 2, donde ya se ve un área de hiperdensidad, pero que ocupa menos del 30% del infarto, hematoma parenquimatoso tipo 1, donde casi todo el infarto está ocupado por sangre, pero no hay un edema local ni desviación de estructura, y el hematoma parenquimatoso tipo 2, como este caso que hay desviación de la línea media. Entonces también es importante, tenemos un escenario donde hay un ACV isquémico, embólico, con una transformación hemorrágica, que en este caso, ¿cómo clasificaríamos? Yo le daría un infarto hemorrágico 1 a la imagen anterior. Y esto también nos ayuda para saber cuándo vamos a anticoagular. Posiblemente un infarto hemorrágico tipo 1 podremos anticoagularlo mucho antes que un hematoma parenquimatoso tipo 2. Entonces, como vemos aquí, también el tamaño y la clasificación nos ayudan a tomar decisiones. Entonces, ¿cuándo iniciamos anticoagulación en este caso? Lo hacemos de manera inmediata, esperamos de 4 a 8 semanas, pensamos que por ese sangrado tiene una contraindicación absoluta, o lo volvemos a mandar a definir a consulta externa. Esa sería la pregunta que tengo y que me gustaría que incluso si en el chat lo quieren colocar para poder leer después para la discusión. Sabemos que lo vamos a anticoagular. ¿Qué vamos a usar? Un directo, warfarina, lo vamos a dejar solo antiagregado o vamos a llamar a un amigo. Entonces, ¿cuál es el panorama? Estamos aquí como Odiseo cuando estaba pasando entre la Esilda y la Caribdis. Este me parece el mejor ejemplo, porque realmente estamos entre dos bestias, una que es el riesgo de embolismo, el riesgo de sangrado, y así como en el estrecho de Mesina, que parece que es el sitio en la literatura que los griegos describieron como ese paso muy estrecho con dos monstruos, tenemos. Si anticoagulamos prontamente, aumentamos el riesgo de hemorragia, y si no anticoagulamos, el riesgo de embolismo. O sea que cualquier decisión estamos entre la espada y la pared. 15% de pacientes con hemorragia intracraneal sucede en presencia de anticoagulación, y 10 al 15% se hace diagnóstico de nodo de una indicación de anticoagulación oral cuando hay una ACV. Y un tercio de los pacientes hay dificultad para definir si reiniciar anticoagulación o cómo hacerlo. O sea que esto es un challenge para todos nosotros. Hay varios estudios retrospectivos que han intentado aclarar esta duda. Aquí les hago un resumen de los más relevantes. Como vemos, algunos han tenido un tamaño importante. En casi todos los pacientes han tenido FA no valvular, y lo que se ha visto es el riesgo de hemorragia intracraneal comparado con el riesgo de ACV isquémico con y sin anticoagulantes, y como vemos, el riesgo de hemorragia intracraneal a veces no es mucho mayor con los anticoagulantes en algunos grupos, aunque sí obviamente se puede aumentar los que reciben, pero el riesgo de ACV isquémico sí es mucho mayor en los pacientes que no tienen anticoagulantes. Entonces hay que ver cuándo lo hacemos. Algunos estudios dicen que se podía iniciar tan rápido como 72 horas, pero fueron estudios pequeños con un rango corto de semanas, y parece que el reinicio después de 2 semanas en paciente con FA sería lo más prudente, viendo riesgo-beneficio. El registro sueco, que tenía más o menos 2.619 pacientes, vio que en hemorragia intracraneal el reinicio entre 7 a 8 semanas era seguro, y algunos expertos sugieren mirar de 4 a 8 semanas según las características del paciente, comorbilidades, hipertensión o el sitio del sangrado. ¿Qué medicamento iniciar? Entonces, cuando se pregunta a los médicos y
y se revisa cuál puede ser el perfil de seguridad y se comparan todos estos medicamentos, lo que vemos acá es que los estudios de seguridad nos muestran que posiblemente al que mejor le fue en el Sucra fue al dabigatran a 110 seguido por apixaban a dosis bajas. Entonces vemos que todos son más seguros que la warfarina, que posiblemente es el que tenga menos perfil de seguridad. Hay situaciones especiales, como por ejemplo las prótesis valvulares mecánicas, donde solamente podemos usar warfarina, y la Sociedad Europea nos sugiere que la anticoagulación se puede iniciar hasta 3 días después del evento y con anticoagulación oral a los 7 días. Estudios como RETRACE 1 y 2 sugieren que el inicio de anticoagulación oral se haga 2 semanas post-ACV y en poblaciones de alto riesgo, por ejemplo, que tenga múltiples válvulas mecánicas, prótesis de las antiguas, FA concomitante, se podría considerar beneficio en 1 semana. Un concepto importante son los hemorragias lobares. La mayoría de sangrados que nosotros vemos son hipertensivos de los núcleos de la base, pero cuando yo veo esta imagen, debo sospechar que puede haber alguna alteración. Entonces, hemorragias hipertensivas no lobares son las más comunes, pero cuando hay enfermedad de sustancia blanca, debo pensar en mirar microsangrados y riesgo de angiopatía amiloide. Siempre tener un control estricto antes de iniciar anticoagulación a estos pacientes, porque parece que 10 milímetros de aumento en la presión arterial sistólica tiene una correlación lineal con hemorragia intracraneal, que puede ser un hazard ratio de 1,5 para las no lobares y de 1,3 para las lobares. Este es el mismo paciente y fíjense, un paciente NEI. Esta es una señora que en 2016 llega con este hematoma y posteriormente, cuando hacemos imágenes de resonancia, ya en el 2018 vemos que tiene el resto, tiene este sangrado, mucha enfermedad de sustancia blanca, que había tenido un nuevo hematoma. Y parece que hay mayor riesgo cuando hay microsangrado, sobre todo más de 5 embolias, cuando hay siderosis cortical, que ya como en este caso, o cuando hay hemorragias corticales o de la convejidad aguda. Entonces sabemos que a mayor número de microembolias cerebrales con siderosis extensa o hemorragia subaracnoidea, cuestionar si el beneficio de la anticoagulación supera el riesgo o si hay otras medidas de prevención secundaria. Entonces, fíjense en esta imagen, tenemos el FLAIR, vemos algo de sangrado, y cuando ya vemos imágenes como, por ejemplo, las secuencias de GRE, SWI, la susceptibilidad magnética, vemos que aquí tiene su infarto y vemos que hay otras áreas de sangrado, vemos que es un cerebro muy enfermo y desafortunadamente la paciente tenía una angiopatía amiloide. ¿Qué alternativas hay? Cierre de auriculilla parece ser prometedor y su indicación es aquellos pacientes con FA no valvular que tengan un riesgo grande de sangrado sistémico o en el caso, por ejemplo, los pacientes de angiopatía amiloide intracraneal. Hay muchos métodos, incluso el quirúrgico que se hace cuando el paciente necesita otra intervención, pero todavía hay muchas dudas que tenemos. ¿Cómo hacer el cierre en los dispositivos, cómo seguirlos y sobre todo qué va a pasar cuando cerramos este apéndice auricular que tiene un papel también neurohormonal en la fisiopatología de la proporción de la propagación de la arritmia, que es algo que tendremos que ver a futuro. Ya para finalizar quisiera mostrarles este flujograma que me parece un buen resumen y lo adopté en un muy buen artículo del International Journal of Stroke, que aquí está la referencia. Entonces, si yo tengo un paciente con hemorragia intracraneal y tiene indicación de anticoagulación, lo primero que yo tengo que hacer es dividirlo en grupos para evaluar según la indicación. Fibrilación auricular no valvular, trombosis venosa profunda o otro tipo de embolismo y los pacientes con válvula mecánica cardíaca. Entonces voy a empezar por la más fácil. Los pacientes con válvula mecánica cardíaca, recomendación de iniciar 2 semanas posterior a la hemorragia si el paciente tiene un ranking adecuado. Condiciones especiales, como ya vimos, incluso 1 semana. ¿Qué se puede usar? Heparina, heparina no fraccionada o antagonistas de vitamina K. En los casos que tengo trombosis venosa profunda o fibrilación auricular no valvular, ¿qué me debo preguntar? Primero, en esa hemorragia intracraneal excluí la etiología estructural, el paciente no tiene una malformación arteriovenosa, no tiene un aneurisma, no tiene alguna otra complicación que necesite tratamiento. El ranking del paciente es menor a 5. Ya vimos al principio de la charla que esta escala de ranking modificado es muy importante para definir funcionalidad, porque posiblemente un paciente con ranking 5 no se va a beneficiar de terapia anticoagulación. Mi meta
de presión arterial está controlada, quiere decir que tengo tensiones arteriales menos de 130-80 milímetros de mercurio, que vimos que es un factor de riesgo para aumentar el sangrado en los pacientes anticoagulados, o mi paciente requiere y tiene otra indicación de antiagregación. Con ese escenario, entonces, si mi paciente tiene trombosis venosa profunda, otra indicación de embolia, ¿qué dice? Por favor, revise la indicación de la anticoagulación, si realmente lo requiere, y cuánto tiempo va a estar. Posteriormente, aquí el flujograma se hace paralelo y es muy similar. Entonces, si el paciente tiene una hemorragia intracraniana lobar y no lobar, en las no lobares, por ejemplo, hematomas hipertensivos gangliobasales, controlo mi presión arterial, reviso mi ranking y puedo considerar inicio de anticoagulación de 4 a 6 semanas posterior al hematoma intraparenquimatoso. ¿Qué debo usar? Preferiblemente más DOACs que antagonistas de vitamina K. En las hemorragias lobares, como el ejemplo que vimos anteriormente, ¿qué me sugieren? Hago una resonancia que tenga un T2 estrellado, un GRE o un SWI. Si tengo microsangrados, si miro los microsangrados, ¿son negativos o menores de 5? Hago lo mismo que en las hemorragias no lobares. Considero inicio de anticoagulación oral, 4 a 6 semanas, ojalá con un DOAC más que un BQA, revisando este criterio. Si tengo más de 5 microsangrados, una hemorragia lobar, muy posiblemente tengo mucho riesgo de volver a sangrar, es un paciente de angiopatía amiloide, donde podría considerar cierre auriculitis. En estos casos, como ven, el flujograma es igual, lobar, no lobar, empiezo de 4 a 6 semanas, en las lobares sugerimos resonancia y según el número de microsangrados, considerar si anticoagulación, otras estrategias. Siempre en todo este grupo de pacientes que más recomienda la literatura, ingresarlos a estudios aleatorizados controlados si es posible. Y aquí está el futuro. ¿Qué estudios están surgiendo? El Prestige AF, que es en Europa, que es un estudio abierto donde se incluyen varias modalidades, antiagregación, anticoagulación, cierres mecánicos. Está el Statish, está el Stroke Close que nos prueba el cierre auriculilla versus tratamiento médico óptimo. Entonces tenemos muchas opciones. Aquí está el Aspire, que también es doble ciego, y más o menos se calcula que hay unos 7.500 pacientes en Europa y 7.500 pacientes en Estados Unidos que pueden tener una hemorragia intracraneal, que pueden necesitar prevención con anticoagulación, y el target de estos estudios precisamente es esta población, donde sabemos que al menos en el 50% de los casos hay dudas de cuándo anticoagular, con qué anticoagular y en qué momento hacerlo. Para finalizar, clínica de fibrilación auricular. Esta es una estrategia que hemos diseñado en la Fundación, donde hacemos un abordaje multidisciplinario de pacientes con atriopatía, hacemos evaluación clínica sistémica de comorbilidades, las imágenes diagnósticas, como ustedes ven, son fundamentales, miramos las comorbilidades, sobre todo incluyendo el ACV, la funcionalidad, y la hacemos para discutir casos como ACV recurrente y pacientes con alto riesgo de sangrado. Aquí está todo el equipo, muchos cardiólogos de clínica anticoagulación, de cardiología no invasiva para evaluarla estructuralmente el corazón, falla cardíaca, hemodinamia que nos ayuda con los procedimientos, electrofisiología, y también estamos de apoyo neurología, geriatría, que es esencial en los pacientes mayores, nefrología y gastroenterología. Entonces son decisiones difíciles donde posiblemente en equipo son más fáciles de tomar. En conclusión, FA y ACV cardioembólico serán una asociación cada vez más frecuente, o sea que cada vez vamos a tener más pacientes de este tipo. Definir inicios según el riesgo de embolia y la severidad del ACV. Es muy importante mirar las escalas, la severidad del paciente, qué secuelas tiene, que nos ayude el ranking, mirar las imágenes de una ACV leve, moderado, severo, clínica e imagenológicamente, como ya nos lo recomendaban en el Karolinska, incluyendo el riesgo de sangrado, porque esto nos va a hacer poder definir cuándo. Entonces vemos que hay algunos flujogramas que pueden ser útiles para definir esto, aunque cada paciente hay que individualizarlo, y posiblemente hacer equipos multidisciplinarios para discutir tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, pues nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Les agradezco a ustedes por la atención y quedamos atentos a las preguntas.